Después de la Guerra del Pacífico, muchos soldados no volvieron a casa. Algunos llegaron al sur de Chile y terminaron aquí, en Temuco. Hoy estoy en el cementerio de Temuco, donde cada 13 de enero se conmemora el Día del Veterano de la Guerra del Pacífico. En este lugar descansan hombres que participaron en uno de los conflictos más importantes de la historia de Chile. Cada año, autoridades civiles, militares y la comunidad se reúnen aquí para recordar a quienes participaron en la guerra. De honrar al último veterano de la Guerra del Pacífico que falleció en nuestra comuna, el general Orellana. Y su tumba se encuentra a menos así unos 100 metros de aquí. Sus pies quedaban pegados por la bota, pero sin embargo avanzaban y hasta llegar hasta Chorrillos. La Guerra del Pacífico, iniciada en 1879, enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia en un conflicto que marcaría profundamente la historia del país. Miles de soldados fueron enviados al norte, muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos sin saber si volverían. Hoy, agrupaciones de recreación histórica buscan mantener viva esta memoria. Nosotros estamos usando el uniforme que fue uno de los primeros que nos trajeron los franceses para cambiar, ¿no es cierto?, nuestro antiguo uniforme que teníamos, ¿ya? Y de ahí para adelante se adoptaron todo a ese estilo de uniforme. Estilo francés. Sí, por ejemplo, para que los chicos que son más jóvenes más o menos vayan conociendo cómo era el uniforme durante la Guerra del Pacífico. Específicamente tenemos las chaquetas, ¿cierto? Distintivas. La chaqueta que es distintiva, ¿no es cierto?, del uniforme del soldado chileno. Así. Tenemos la cantimplora, que es la que siempre la llevaban consigo los soldados por el tema del agua. Después tenemos el morral. El morral que lleva, ¿no es cierto?, lo que es el órdenes, lo que es mapas, todo lo que nos pueda orientar en un caso dado. Nos encontramos el día de hoy con una cantinera de la Guerra del Pacífico. Mucho gusto. Su nombre. Eliet Iturra. De la ciudad de Villarrica. De la ciudad de Villarrica. Hoy día nos encontramos... ¿Qué se celebra el día de hoy? Hoy día se celebran los 100 años de la Ley del Veterano de la Guerra del Pacífico, que fue promulgada en 1926. Así es. Lo que podemos ver acá es que usted está con el uniforme de cantinera de la Guerra del 79. ¿Qué nos puede decir? ¿En qué consiste este uniforme? Ya, mire, yo tengo acá el morral donde las cantineras llevaban todo lo que era las vendas para los enfermos, para los heridos, agujas para coser los trajes cuando se les rompían, medicamentos, lápiz, hojas, porque muchas veces cuando estaban heridos querían escribirle a su familia y las cantineras hacían de escritora igual. Y de acá vemos un barril más moderno, pero es un barril que simula lo que ellas llevaban para lo que era el licor que usaban para la herida igual, se usaba, y para el frío en las noches. Claro, se curaba, se solía usar para curar las heridas, como bien dice. Sí, y también para tomarla en la noche, para los fríos que ellos en el desierto. Perfecto. Perfecto. También tenemos las chaquetas, ¿cierto? Sí, la chaqueta y el kepi. Sí. Yo estoy como las líneas en el dibujo arriba, es porque soy sargento primero. Me ascendieron este año por ser la más antigua de la fundación. ¿De la fundación? Sí, una de las fundadoras de la Fundación Histórica. Acá tenemos Fundación Histórica. Sí, que fue el 2023, pero el 6 de abril del 2023. Usted representa al ejército al cuarto de línea. Al cuarto de línea. Sí, ¿nos podría contar más o menos en qué campañas estuvieron desplegados en el norte? Chorrillos, Miraflores. Sí. Y se participó también en la guerra de Tarapacá. Ya. O sea, estuvieron bastante ocupados durante las campañas del norte. Pero más allá de la guerra, hay una pregunta que pocos se hacen. ¿Qué pasó con estos soldados después del conflicto? Muchos de ellos no regresaron a sus lugares de origen y terminaron construyendo una nueva vida en el sur de Chile.
Claudio Wilcamán Yagni. Bien, don Claudio. De Temuco. ¿Usted es de Temuco? De Temuco, exacto. Bien, cuénteme acerca de la agrupación a la que usted pertenece. Mira, en Temuco estoy solo. Me tuve que integrar al grupo de San Carlos de Ñuble, donde tenemos muy buena comunión, al igual con los de hoy en día con la agrupación de Villarrica y la agrupación de Reumén, que somos, por así decir, al sur de Chile después de San Carlos al sur. No habría ninguna otra agrupación, por lo que hemos visto, que haga este tipo de reconocimiento a nuestros veteranos de la Guerra del Pacífico. Y hoy en día lo estamos recordando porque se cumple 100 años de esta ley, o se promulga esta ley. También se habla de que en esos años 1926 no había Senado, entonces tuvieron que decretarlo, por así decirlo, pero se decreta la ley y en definitiva termina como ley. Y hoy día ya a 100 años estamos recordando a nuestros veteranos de la Guerra del Pacífico. Por lo que he podido comprobar, el último mausoleo al sur de Chile sería el de Temuco, de aquí hasta Puerto Montt. Claro. En Punta Arenas le llaman mausoleo, pero vendría siendo como una fosa común. No es un mausoleo propiamente tal, una estructura que corresponde como un mausoleo. ¿Ustedes se dedican a trazar la información del... Exacto. Si queda, por ejemplo, algún descendiente? Exacto. Lo que pasó aquí fue que, bueno, en mi caso, yo siempre quise saber la verdadera historia, porque si bien tú ves en los libros te hablan de O'Higgins, Prat, y quedamos ahí en varios vacíos, hablan muy poco del roto chileno, la batalla de Yungay, que es el 20 de enero, se habla muy poco de las cantineras, igual que se logró hacer gracias a la gestión del senador José García Ruminot, que logró sacar esta ley para que se cumpliera en honor a las cantineras, a las mujeres que participaban en la Guerra del Pacífico. Entonces hemos ido logrando apoyar estas actividades a través de Chile. Se nos han ido, bien dicho, agrupando más gente y hemos ido creciendo como agrupaciones y como personas, pues, al saber la verdadera historia de nuestra historia. Sí. Pero un país sin memoria, un país sin historia, exacto, estamos al debe. Y mis dichos, la historia cuenta su historia. Entonces yo tampoco la puedo cambiar como está escrita, pero sí, en cierto modo, poder acercarme más a la veracidad de los dichos. ¿Qué hago con esto? Me consigo o pido o solicito las hojas de servicio a los archivos del ejército, y logro sacar las hojas, los certificados de nacimiento, los certificados de defunción, para poder comparar y cotejar que sean los mismos apellidos, sean las mismas personas que se dicen que ser veterano de la Guerra del Pacífico, y así puedo certeramente decir que es un veterano de la Guerra del Pacífico. Exacto. ¿Quedan todavía veteranos por descubrir en localidades de la Araucanía o de otras Exacto, regiones? mira, yo digo que en la 9ª región hay de 100 veteranos. Si bien digo que en Temuco son 53, en Lautaro son 6, Villarrica 4, Cunco 3, Mangue 4, y seguimos sumando. Gorbea tenemos 3 veteranos, Loncoche hay otros veteranos más que no han podido llegar hasta allá, entonces se va sumando. Ahora, lo que tenemos que dejar en claro que cuando fue la revolución de 1891 se les quitaron estos nombres a los veteranos, se destituyeron de sus grados, los sacaron de las hojas de vida como inscritos como veteranos participantes de la Guerra del Pacífico, y por eso se nos perdieron muchos veteranos, porque quedaron con nombre y apellido, sin su historia. Delante conversábamos fuera de cámara, ¿cómo fue que llegaron estos veteranos de la Guerra del Pacífico del Norte? ¿Cómo fue la migración hacia el sur, a regiones como la Araucanía? ¿Cómo se asentaron acá? Es eso, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, de un veterano, Ricardo Orellana Olate fue el último veterano, pero él venía del sector de Angol, fue a la guerra, no tuvo participación activa, pero tuvo participación, bien digo, y volvió a su
cerca de su ciudad. Hay un veterano que salieron de este sector, así como salió don Manuel Baquedano, Pedro Lago, porque estaban en la pacificación de la Araucanía, pero cuando ya se arma este conflicto entre Perú, Bolivia y Chile, ellos tuvieron que ir a defender el norte. Salen de este sector y de aquí sale harta gente desde el sector de Pailahueque, salen del sector de Coyipulli, de Angol, y después de esto ya 1881, cuando ya se logra fundar Temuco y se sigue fundando ciudades hacia el sur, vinieron a colonizar. Entonces yo digo que aparte de ser veteranos, héroes de la Guerra del Pacífico, fueron colonos y fueron vecinos de las ciudades donde hoy en día descansan. Es que una guerra no es simpática, una guerra no es amigable, Así es. no es sustentable, retrasa a los países. Si bien es cierto, Chile se vio enfrentado y fue al norte, donde muchos vivían del sur, se pillaron con un clima no muy simpático, no muy apto para ellos, pero también fueron con montoneros. Y desde ahí viene el nombre del roto chileno, porque iban con vestimenta muy precarias. Si es que iban con zapatos o botas o calamorros, como se llamaban en ese tiempo, y aparecieron. Entonces los peruanos, cuando los veían, los bolivianos veían a los chilenos y veían a los rotos. Se dice que una de las cosas que ayudó a que el ejército de Chile pudiera ganar la guerra fue la hegemonía del armamento. Por ejemplo, se cuenta que el ejército peruano en las batallas tenía diferentes tipos de armamento, por lo tanto eso ralentizaba recargar de repente las armas y disparaba más lento. Tenía 12 armamentos, que era el Compline belga, y se me da el nombre ahora del otro fusil que eran belgas. Entonces traerlos, importarlo o traerlo de los países de los fabricantes también era costoso en ese tiempo. Claro. Entonces tampoco Chile se había preparado para esta guerra, Claro. porque esto fue un pacto secreto entre Perú y Bolivia. Así es. Entonces cuando se vio enfrentado, Chile con lo que tuvo se defendió. Claro. Y toda esta gente no eran funcionarios de línea o no eran soldados del ejército. Ellos prestaron servicio al ejército y fueron a pelear a la guerra por 4 o 5 años y se volvieron. Muchos de ellos, claro, no eran tropa profesional, no estaba profesionalizado el ejército tampoco en esa época. Exactamente, entonces ellos prestaron apoyo, y hoy en día yo creo que pasaría lo mismo si es que Chile se hubiera enfrentado a algún conflicto bélico. Habrían chilenos bien nacidos, digo yo, o chilenos que aman su tierra. Claro. Pero gracias a estos veteranos de la Guerra del Pacífico podemos tener un país libre y soberano, más largo también. Acuérdense que llegábamos hasta Copiapó. Claro. Éramos un país agrícola, éramos un país ganadero, éramos un país que vivíamos del mar, y por fin hoy se vive del cobre, hoy día el litio, gracias a estos viejitos que nos dejaron, nuestros mayores también, para no decirles veteranos, decirles viejos. Nuestros mayores también cae dentro de este lenguaje para recordar a estos señores que en su tiempo supieron cumplir con su deber, le pusieron el pecho a las balas. Pero también una guerra no es para recordarla, por eso ellos vinieron quizás a descansar, o vinieron a tratar de olvidarse de lo cruento que fue esta guerra, porque si lo vemos allí con el 27 de noviembre, con don Eleuterio Ramírez, que murió quemado, las cantineras que lo defendieron murieron cercenadas, murieron mutiladas. Esto da pie de que una guerra no es amigable. Mi uniforme lo trato de estandarizar en cierto modo para llegar a todos lados, porque si no tendría que ser siempre o de caballería o tendría que ser siempre del cuarto de línea. En diferentes sectores donde hemos ido, Arica, Antofagasta, Punta Arenas, todos tratan de estandarizar de acuerdo a la agrupación que ellos quieren representar. Pero lo mío es estandarizar esto para que mostrar el uniforme que la gente más conoce, porque si me pusiera un kepí azul completo o un capote largo, no sabrían de qué se trata. Pero los que usaron los capotes largos y se parecían mucho a los curas, le llamaron los curitas, fueron los del glorioso Atacama, los verdaderos boinas negras de aquellos tiempos. Pero cada ciudad fue haciendo cada ciudad fue haciendo sus trajes para sus soldados,
y con las telas que habían no hallaron nada más, a lo mejor por el frío, más mejor que usar a los soldados que un capote. Se les llamó los curas. Claro. ¿Qué opina usted después del terminado el conflicto? La mayoría de los veteranos que regresaron a la guerra no recibieron ninguna gratificación. Se habla de que deambulaban por las calles, que no tuvieron pensiones del gobierno. Hay muchas historias sobre eso, no están escritas, por así decir, para verificar o testificar que fue así, pero se habla mucho de que también se les pagó a los que tenían 2 o 3 batallas, a los que tenían una sola batalla no se les dio apoyo, entonces quedaron al margen. Muchos volvieron mutilados, tengo una foto de unos familiares que está enterrado aquí en el mausoleo, que volvió sin una pierna, siendo un joven de aprox 18 o 20 años. El resto de su vida vivió mutilado, el resto de su vida vivió complejo para él, pero no creo que en esos tiempos hayan habido silla de ruedas o algo que le ayudara como para trabajar o mantenerse. Y esto lamentablemente se va demorando en recuperar y darle recuperación a su persona. También ellos, se hablan muchas historias de cantineras que llegaron a los regimientos a contar su historia, y ahí es donde a veces uno piensa no haber tenido una grabadora, no haber tenido un sistema para haberlas escuchado hoy en día. Pero lo poco, digo poco y nada, porque sí, bien los escritores, los historiadores han hecho su trabajo, pero siempre vamos a quedar al debe a 140 años, 145 años de la Guerra del Pacífico con estos señores. Así es. Por último, ¿cómo se financia la fundación? Todo esto es particular. Todos estos financiamientos lo hacemos a través de codo a codo, a través de fundaciones como las de Villarrica o fundaciones en la mayoría del país, pero el resto es codo a codo en los viajes y en los trajes que no son baratos. Son trajes, este traje es un traje de tela que también en su tiempo de la Guerra del Pacífico fue costoso, hoy en día es igual de costoso, pero va más allá por el amor a la patria, tratar de en mi caso enseñarle a mis hijos, mis nietos la verdadera historia de Chile, pero también dejar un legado de que podemos llegar más allá y explicar estos detallitos que no están escritos, tal como hoy día, por ejemplo, juntarnos, venir en honor a estos veteranos, siempre vamos a quedar al deber. Muchos de ellos no regresaron a sus lugares de origen y terminaron construyendo una nueva vida en el sur de Chile. Hoy muchos de esos hombres descansan aquí, lejos del campo de batalla, pero no lejos de la historia.